momento de hacer el análisis correspondiente de lo que ha significado esta 79ª edición de la Asamblea General de Naciones Unidas, que cada año reúne a los distintos líderes del mundo para que esgriman sus opiniones, la visión del mundo que están viendo. Y créanme, el común denominador es una visión pesimista del mundo, ¿sí? Y claro, no podría ser diferente. ¿Usted no siente que estamos viviendo en un mundo completamente extraño, en un mundo que en cualquier momento se enfrenta a una espiral de violencia no vista en los últimos 80 años? Bueno, eso parecen sentir la mayoría de los líderes del mundo, donde se han hablado de varios temas, pero principalmente lo que más se ha abordado es la crisis en Oriente Medio. Hace un año, cuando se llevaron adelante esta misma edición, pero la 78ª versión de la Asamblea de Naciones Unidas, no había estallado todavía la guerra en Gaza, que por cierto va a cumplir un año en una semana aproximadamente. Sí, una semana y un poquito más. Y claro, no había ocurrido esta situación. Y claro, ahora nos enfrentamos no solo a una guerra en Gaza, sino ahora se está abriendo un nuevo frente. Israel ya no solamente tiene una guerra en su frontera occidental, sino que está abriendo un nuevo frente en su frontera del norte, con el Líbano. Y enseguida vamos a hablar más a detalle de eso que se viene. Pero lo que les puedo adelantar es que ya se está hablando acerca, por parte del ejército israelí, de hacer una invasión terrestre, ¿no? Cuando ya hablas de una invasión terrestre, la situación no solamente es intercambiar misiles de un lado a otro, que por cierto causan una devastación enorme. Hasta ahora, en unos días nada más, que se han intercambiado una cantidad importante de misiles, Líbano ya cuenta más de 550 muertos, un cuarto de ellos mujeres y niños. Entonces, claro, esa catástrofe que podría abrirse es algo que preocupa. Justamente el secretario general de Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres, hablaba acerca de este tema, criticando obviamente las guerras que se están llevando adelante, en las que ha dicho que no quiere que se vuelva el Líbano, se convierta en una Gaza, ¿no? Esa ha sido una de las palabras importantes que se han esgrimido por parte del secretario, porque eso podría suceder si es que se llega a un conflicto bélico, que lo vamos a analizar en el siguiente bloque. Otro de los temas que se ha hablado mucho ha sido el tema de Venezuela. Principalmente los líderes latinoamericanos han hablado acerca de la crisis venezolana y claro, eso resuena más en esta parte del mundo porque es algo que se está hablando bastante, ¿no? ¿Qué va a pasar con Venezuela? Entonces, tanto Lula como Joe Biden, como el presidente de Chile, Boric, él mismo obviamente estuvo participando el ministro de Relaciones Exteriores venezolano. Varios hablaron de Venezuela, ¿no? Así que Venezuela y el tema de Hezbollah con Israel han sido los temas más importantes. Pero otro tema importante ha sido sin duda alguna la crisis climática, a lo que se está adentrando la humanidad. Y uno de los principales críticos que ha hablado bastante sobre este tema ha sido Gustavo Petro, justamente quien estamos viendo acá. Ya él tradicionalmente habla de esta situación de la crisis climática y estamos un poco distraídos sobre el tema, ¿verdad? Hay tanta guerra y otras cosas que parecen mucho más complicadas, pero no hay que dejar de lado que también hay otra crisis, otra amenaza gigantesca para la humanidad, que seguramente de proporciones menores a una escalada bélica mundial, pero sí con proporciones igual importantes. Vamos con estos cuadros que nos amplían y vamos a ver algunas palabras de los principales dignatarios. Bien, ahí estaba el señor Antonio Guterres, secretario general de la ONU. Una de sus frases destacadas fue: estamos aquí para recuperar al multilateralismo del borde del precipicio, dijo. Ahora nuestro destino común es avanzar en ello. Eso requiere no solo acuerdos, sino acción. Luis Ignacio Lula da Silva decía: la exclusión de América Latina y África de los asientos permanentes en el Consejo de Seguridad de la ONU es un reflejo inaceptable del pasado colonial. Gustavo Petro: es en esta desigualdad alcanzada, la mayor de nuestra historia como especie, donde se encuentra la lógica de la destrucción masiva desatada en la crisis climática y la lógica de las bombas que suelta a un criminal como Netanyahu sobre Gaza. Cuando muera Gaza, morirá toda la humanidad.
Javier Milei, por supuesto, una de las voces disonantes en este foro, sostuvo que su país no acompañará ninguna política que implique la restricción de las libertades individuales, del comercio, ni la violación de los derechos naturales de los individuos. Por el mismo, no se adherirá al Pacto del Futuro 2024. Nayib Bukele: el mundo se ha vuelto dividido, deprimido, preocupado, hostil y desesperanzado, y estamos ante una nueva era oscura para la humanidad. Gabriel Boric: Chile está especialmente atento frente a la crítica situación que vive Venezuela. Estamos frente a una dictadura que pretende robarse una elección, que persigue a sus opositores y que es indiferente al exilio no de miles, sino de millones de sus ciudadanos, expresó el presidente chileno. Representantes de Uruguay, Costa Rica y Perú repudiaron el jueves los comicios en Venezuela, calificándolos de fraudulentos y rechazando los resultados que dieron como vencedor al presidente Nicolás Maduro. Para analizar este tema y escuchar qué es lo que ella ha podido percibir, está una de nuestras analistas de cabecera, Angélica Coca. Buenas tardes. ¿Qué te ha dejado a ti estas palabras, además tan disonantes, no tan diferentes entre sí? Por un lado había un Petro que pedía que cese la barbarie del dióxido de carbono, y por otro lado tenías un Milei que decía que era irracional ponerle límites al comercio para que pueda llevarse adelante este tema. Muchas disonancias en la Asamblea 79 de la ONU. Sí, evidentemente hay grandes disonancias. Sin embargo, yo creo que es muy importante aprovechar el espacio de este importante programa para mencionar el liderazgo no muy visible, que no se está hablando mucho, de Chile y de su presidente. En el discurso del presidente de Chile, él inicia y dice: me rehúso como mandatario del pueblo chileno a tener que escoger entre el terrorismo de Hamás y los crímenes de lesa humanidad que estaría cometiendo Israel. Esto es importante porque de alguna manera la narrativa internacional hay una dicotomía, ¿no? O estás a favor de Israel en contra de Hamás y del terrorismo, o estás en contra, naturalmente, de Palestina. Pero en realidad hay que hablar de que esta dicotomía nos aleja de la solución de los dos estados. Una solución que está trabajando las Naciones Unidas a lo largo de décadas de este conflicto, pero que dentro de las palabras del secretario general Guterres, lastimosamente, para el cese del fuego, ellos no están siendo parte de las negociaciones, justamente porque ni del lado de Palestina ni del lado de Israel quieren que las Naciones Unidas estén involucradas en ese tipo de negociaciones. En este mundo de disonancias, de posiciones contrarias, realmente el rol del presidente Chile es muy alentador, porque ellos dicen: ¿por qué tenemos que escoger entre dos barbaries? Y se rehúsa a escoger entre dos barbaries. Y esto es, creo, una contribución importante de la democracia latinoamericana respecto a cómo estamos percibiendo el conflicto armado en el Medio Oriente. Y también el rol de Chile no es necesariamente, al ser un gobierno progresivo asociado fácilmente a la izquierda, de decir carta blanca al régimen de Maduro, sino más bien lo critica. Pese a ser un gobierno con reformas progresivas, es crítico porque el valor fundamental es el democrático. Entonces yo creo que de todos los discursos de América Latina, el discurso del presidente chileno es rescatable y bastante importante de analizar. También hay que tomar en cuenta que, además del conflicto armado, además de la crisis democrática en Venezuela, se ha hablado también de la crisis del cambio climático. Y ahí el secretario general fue bastante específico respecto a que esta es la crisis existencial de emergencia. No solamente indicando tenemos la crisis en Gaza, naturalmente en Ucrania de guerra, sino también el cambio climático tal vez está a la par o es sumamente urgente de tratar, y ha llegado a través de las conferencias del futuro a puntos específicos, particularmente en relación al G20, que en este momento está liderado por Brasil. Así es. Ahora, sin embargo, no sé tú, pero yo he sentido
en anteriores ediciones de la Asamblea General de la ONU un mayor protagonismo de esta amenaza que enfrenta la humanidad, que debería encontrar los verdaderos acuerdos para enfrentarla con toda la artillería que tiene la capacidad de la humanidad. Sin embargo, pareciera que la amenaza más fuerte que está enfrente de nosotros es un escenario bélico que se está repitiendo por todas partes. Cada vez los gobiernos están más obligados a hacer mayores inversiones en defensa. Estábamos dando hace un momento la noticia relacionada al nuevo primer ministro de Japón, un hombre que viene de la línea de la defensa, de la línea dura de Japón en contra de China, de hacer una estrategia militar asiática, así como lo es la OTAN, pero en Asia. Es decir, estamos enfrentándonos a un escenario bélico que en cualquier momento podría estallar, lo que incluso hasta Trump manifiesta que estamos al borde de una tercera guerra mundial. Así es, y ahí es bien importante discutir el rol de las organizaciones derivadas del sistema de Bretton Woods. Y muy criticada ahora, ¿no? Que no puede hacer nada. Exactamente. La ONU no puede hacer nada. Y también cuál es, en realidad, qué es lo que aportan, ¿no es cierto? Pero ahí hubo una entrevista muy importante con el secretario general, donde en realidad él se abre y en realidad discute las reformas que tienen que existir dentro de este mundo multilateral y de las organizaciones derivadas del Bretton Woods, pero específicamente él habla de darle un asiento permanente a un país africano, a un país latinoamericano dentro del Consejo de Seguridad, no centrándose en que en realidad estos asientos deben ir hacia países europeos. O sea, esa posibilidad desde el secretario general de Naciones Unidas se está discutiendo, como también se está discutiendo el rol en sí de Naciones Unidas justamente en este contexto bélico que esperamos no se expanda, pero que tiene todo el potencial de hacerlo. Es importante mencionar que ni en las negociaciones de cese del fuego de Ucrania, ni tampoco en las de Gaza, las Naciones Unidas están formando parte. Sin embargo, cuando específicamente periodistas les preguntan al secretario general, entonces, ¿cuál es el rol de la ONU? Y él se enfoca específicamente en hablar de ayuda humanitaria, particularmente en Gaza, la educación y seguridad alimentaria, indicando que todos los programas que están cubriendo las bases de la población que está resistiendo en este momento el conflicto son a raíz de toda la logística establecida por Naciones Unidas. Entonces, si bien no tienen un poder directamente político en la resolución de estos conflictos, sí tienen mucho que decir respecto a las funciones específicas para seguridad alimentaria, para el acceso a atención médica. Angélica, es decir entonces que el rol que en su momento inició como un orden mundial, porque sabemos que la hegemonía estadounidense empieza justamente después de la Segunda Guerra Mundial, la misma Asamblea de la ONU se lleva dentro de Estados Unidos, es decir, el orden mundial estadounidense, que en su momento a través de la ONU era una palabra casi como una ley para que los países obedezcan y para tener en orden al mundo, hoy se ha reducido netamente a ayuda humanitaria, ¿sí? En realidad lo que estamos entendiendo es que hay una crisis grave de representatividad y el Consejo de Seguridad solamente es un ejemplo de esto. Varios países, ahora, eso es un ejercicio que en la historia nunca existió. Esta manera de tener a más de 100 miembros y que tenga que ver un secretario general que resguarde el charter, o sea, la carta magna de esta organización como base fundamental. Entonces, si bien no en la actualidad están teniendo decisiones importantes respecto al cese del fuego, sí están teniendo un rol fundamental en brindar ayuda, como tú lo has mencionado, a las poblaciones que están siendo afectadas. Y también hay que mencionar, y aquí es importante el discurso del rey del reino de Jordania, el rey Abdullah II, que él habla, ¿no?, de que nunca en la historia reciente se habla de tantos niños, tantos miembros de la prensa, tantos miembros de organizaciones civiles organizadas brindando ayuda humanitaria que están siendo lastimosamente asesinados, víctimas, daño colateral, por así decirlo, de los ataques de Israel.
Entonces ahí es donde Naciones Unidas tiene bastante que decir, ¿no? Porque tienen que haber corredores de paz, tiene que haber o sea, y eso lo dice cantidad de la normativa internacional. Entonces ahí es donde estamos viendo, y lo dice el secretario general Guterres, el rol de las Naciones Unidas como algo efectivo. Angélica, ahora quiero pasar al siguiente tema porque también he escuchado el discurso de Javier Milei, él muy crítico de esto que te estoy diciendo, ¿no? Que de cómo en su momento inició la ONU, la capacidad que tenía la ONU y en lo que se ha convertido ahora. Él es muy crítico y no es el único, no está solo en el panorama internacional en ser crítico con la Agenda 2030, esta agenda de igualdad, del cambio climático, del feminismo, etcétera. ¿Qué está sucediendo con esta agenda y por qué recibe tanta crítica de Milei? En realidad, lo que vemos con el presidente de Argentina es que él se rehúsa a cualquier tipo de colectivismo. En realidad, de una agenda por el bien común. Él cree, de manera muy contradictoria, que desde su rol de presidente lo puede resolver absolutamente todo. Y esto va de manera muy congruente con su posicionamiento respecto a temas importantes como el cambio climático. Para él no es un tema de bien común urgente que resolver de manera multilateral. Él cree que desde su posición de presidente en el territorio en el cual está gobernando puede resolverlo todo, pero lo que dice la ciencia es que en realidad este tema requiere de la cooperación de absolutamente todos los países para la protección de todos los ciudadanos y de los ecosistemas de los cuales dependemos. Es el tema del medio ambiente justamente donde el discurso de Milei cae, porque al no entender que en realidad existen funciones ecosistémicas de las cuales nuestro planeta lo requiere para la vida y para cuidar la vida y para cuidar la calidad de vida, esto requiere sí o sí una cooperación planetaria, por así decirlo, independientemente que se llame Naciones Unidas, independientemente que a lo largo del tiempo vayamos evolucionando hacia otras plataformas de cooperación. Lo fundamental es que tiene que haber cooperación, que lo que ocurre en el Polo Norte va a afectar a Argentina. O sea, los niveles del mar nunca han estado tan altos y se han duplicado desde los niveles de los 90. Si entendemos que el 80% de las emisiones de gas de efecto invernadero se originan en los países del G20, tiene que haber una coordinación, porque lo que ocurre en algún punto del planeta va a afectar a Argentina. ¿De qué manera va a solucionar esto el presidente Milei? Y es esas las contradicciones que en realidad hablan mucho de las deficiencias que entiende que tiene este presidente para entender los desafíos del siglo XXI. El desafío del siglo XXI no es financiero, es mucho más complejo que eso. Estamos hablando de ecología y para ello tiene que haber un conocimiento específico y la cooperación es indispensable para poder enfrentar estos desafíos. Angélica, muchísimas gracias por habernos acompañado en RTP Mundo con tu análisis. Oh, el gusto es mío nuevamente. Un saludo. Adiós. Adiós. Ok, ahí lo tienen. Este ha sido nuestro análisis relacionado con los discursos más importantes, con quienes se destacan, ¿no? Es una palestra importantísima para poderse posicionar, para poder mostrarse como un líder internacional. Porque ser líder de tu propio país es un logro gigantesco. Pero ser líder internacional, un líder global, un estratega, estatista, con la capacidad de entender las potencialidades y debilidades de cada uno de los que integran el tablero internacional, requiere de una capacidad distinta que, bueno, se ha visto muy poco seguramente de eso dentro de este escenario. Y para nuestra analista, Gabriel Boric, dentro de Latinoamérica, es una figura que ha resonado, ha demostrado tener esas capacidades, mientras que parece que Milei para ella ha resultado como un discurso vacío, que no estaba acorde a los desafíos mundiales.